Hay noches que cambian el destino de una familia, y hay noches que cambian el destino del mundo. En la madrugada del 17 de julio de 1918, 11 personas descendieron al sótano de una casa en la ciudad rusa de Ekaterimburgo. Minutos después, una lluvia de disparos puso fin a más de 300 años de la dinastía Romanov. Pero lejos de terminar allí, aquel episodio dio origen a uno de los mayores misterios del siglo XX, alimentando teorías de conspiración, desapariciones, identidades ocultas y secretos de Estado que aún hoy siguen generando debate. Bienvenidos a Grandes Biografías, el canal donde exploramos las vidas de los personajes que marcaron la historia. Prepárense para un viaje lleno de poder, conspiraciones, traiciones, misterio y tragedia, porque esta no es solo la historia de una familia real, es la historia del fin de todo un mundo. A finales del siglo XIX y principios del XX, Rusia era un gigante con pies de barro. El Imperio ruso, el más grande del mundo en extensión territorial, se encontraba profundamente dividido. Mientras los zares gobernaban con poder absoluto, la mayoría de la población vivía en condiciones de extrema pobreza. La aristocracia vivía rodeada de lujos, pero los campesinos y obreros enfrentaban jornadas laborales extenuantes, hambre y enfermedades. El auge del pensamiento socialista, inspirado por Karl Marx, comenzaba a calar hondo en las mentes de una clase trabajadora desesperada. Los intentos de modernización de los zares habían sido insuficientes, y la industrialización del país se daba a pasos lentos. A esto se sumaban las derrotas militares, como la humillante pérdida ante Japón en 1905, que dejó en evidencia la fragilidad del régimen zarista. Las tensiones se intensificaron con la formación de grupos revolucionarios como los bolcheviques, liderados por figuras como Lenin, quienes clamaban por un cambio radical. Este escenario se tornó aún más explosivo cuando Nicolás II, un monarca poco preparado y de carácter vacilante, subió al trono en 1894. Su incapacidad para adaptarse a los cambios sociales y políticos aceleró el declive de una dinastía que había gobernado Rusia durante más de 300 años. La historia de la familia Romanov, encabezada por el zar Nicolás II, no solo marcó el fin de la monarquía en Rusia, sino que dejó tras de sí un halo de misterio y tragedia que persiste hasta el día de hoy. Esta narrativa, llena de intrigas palaciegas, decisiones fatales y un violento final, es un viaje al corazón de un imperio que se desmoronaba. El zar Nicolás II. El último monarca de Rusia. Cuando Nicolás II ascendió al trono en 1894, muchos lo consideraron un hombre amable y devoto, pero falto de la firmeza que exigía su posición. Su padre, Alejandro III, había gobernado con mano dura, y Nicolás se sentía abrumado por la responsabilidad de liderar un imperio en crisis. De hecho, en una carta privada confesó: "No estoy preparado para ser zar. Nunca quise serlo". Nicolás se casó con Alexandra Fiodorovna, una princesa alemana que se convirtió al cristianismo ortodoxo para asumir su papel como zarina. La unión, aunque profundamente amorosa, no fue bien vista por el pueblo ruso, que desconfiaba de Alexandra por sus raíces extranjeras. Su matrimonio produjo 5 hijos: Olga, Tatiana, María, Anastasia y Alexei. Este último nació con hemofilia, una enfermedad hereditaria que lo hacía extremadamente vulnerable a hemorragias. La sombra de Rasputín. Uno de los capítulos más enigmáticos de la historia de los Romanov fue la influencia de Grigori Rasputín, un campesino y místico siberiano que llegó a convertirse en una figura clave de la corte imperial. Rasputín ganó la confianza de la zarina al aliviar aparentemente los síntomas de la hemofilia de Alexei. Aunque muchos lo veían como un charlatán, Alexandra lo consideraba un enviado de Dios. Lo que pocos saben es que Rasputín no usaba medicinas tradicionales para tratar a Alexei. Algunos historiadores sugieren que simplemente lo calmaba, evitando que los médicos usaran tratamientos agresivos como la aspirina, que agravaba las hemorragias. Además, Rasputín poseía un carisma magnético que le permitió tejer una red de aliados y enemigos en la corte. Su comportamiento errático, su fama de libertino y su influencia sobre la zarina lo convirtieron en el blanco de conspiraciones. En 1916, un grupo de nobles, encabezado por Félix Yusupov, decidió asesinarlo. La trama para acabar con Rasputín fue digna de una novela. Lo envenenaron, le dispararon varias veces y finalmente arrojaron su cuerpo al río Neva. Sin embargo, según informes de la autopsia, murió ahogado, lo que añadió un toque siniestro a su leyenda. La Primera Guerra Mundial, el inicio del fin.
Cuando estalló la Primera Guerra Mundial en 1914, Nicolás asumió personalmente el mando del ejército ruso, dejando a Alexandra a cargo del gobierno. Este fue un error fatal. La zarina, influenciada por Rasputín, tomó decisiones impopulares que incrementaron el descontento en un país ya sumido en la pobreza y el caos. Mientras tanto, Nicolás, lejos del palacio, dirigía un ejército mal equipado y desmoralizado. Uno de los detalles menos conocidos es que Nicolás pasó sus últimos años como zar casi aislado, recibiendo solo noticias filtradas por su círculo más cercano. La caída de Rusia imperial no llegó de manera abrupta, sino que fue un proceso gradual, marcado por huelgas, motines y la creciente influencia de los bolcheviques. La abdicación y el arresto. En marzo de 1917, bajo la presión de la Revolución de Febrero, Nicolás abdicó en favor de su hermano, el gran duque Miguel. Sin embargo, Miguel rechazó el trono, sellando el destino de la monarquía rusa. La familia Románov fue puesta bajo arresto domiciliario en el palacio de Tsarskoye Selo y posteriormente trasladada a Tobolsk, en Siberia, bajo la vigilancia de los bolcheviques. A pesar de su situación, la familia intentó mantener una rutina normal. Se sabe que Anastasia y sus hermanas pasaban horas bordando y leyendo, mientras que Alexei, debilitado por su enfermedad, se entretenía con juegos de mesa. Sin embargo, la incertidumbre y el aislamiento comenzaron a hacer mella en ellos. La noche fatídica en Ekaterimburgo. En julio de 1918, la familia fue trasladada a la casa Ipatiev, en Ekaterimburgo. Oficialmente, se les dijo que serían enviados al extranjero, pero en realidad los líderes bolcheviques ya habían decidido su ejecución. En la madrugada del 17 de julio, Nicolás, Alexandra, sus hijos y algunos sirvientes fueron llevados al sótano de la casa, con la excusa de tomar una fotografía. El pelotón de fusilamiento, liderado por Yakov Yurovsky, abrió fuego. Sin embargo, el asesinato fue caótico. Las hijas, protegidas por los corsés llenos de joyas que llevaban cosidos, no murieron de inmediato, lo que obligó a los verdugos a usar bayonetas para terminar el trabajo. Los cuerpos fueron transportados a un bosque cercano, donde intentaron quemarlos y disolverlos en ácido, pero la operación fue mal realizada, dejando rastros que serían descubiertos décadas después. El enigma de Anastasia. Sobrevivió. O mito inmortal. Tras la ejecución de la familia Románov en 1918, un misterio se alzó sobre el destino de Anastasia, la hija menor del zar Nicolás II. Durante décadas, surgieron rumores de que la joven había logrado escapar del brutal asesinato. ¿Podía ser cierto? La falta inicial de pruebas y la ausencia de sus restos alimentaron estas teorías. Una de las figuras más célebres asociadas a este enigma fue Anna Anderson, quien apareció en Berlín en 1920 afirmando ser Anastasia. Su relato incluía detalles íntimos sobre la familia Románov que resultaron convincentes para algunos sobrevivientes cercanos al círculo de la corte imperial. Anderson afirmaba que había sobrevivido al ataque porque los soldados la habían dejado inconsciente, creyéndola muerta. Posteriormente, según su versión, fue rescatada por un soldado compasivo. Aunque muchos la desestimaron como una impostora, Anna Anderson mantuvo su historia hasta su muerte en 1984. Décadas después, pruebas de ADN realizadas en los restos exhumados de los Románov y comparadas con muestras de los descendientes reales desmintieron sus afirmaciones. Sin embargo, este desenlace no logró apagar la fascinación en torno al mito. Aún hoy, hay quienes creen que los documentos soviéticos podrían haber encubierto detalles cruciales sobre su destino. El descubrimiento de los restos. En 1979, un grupo de investigadores aficionados descubrió una tumba en Ekaterimburgo que contenía los restos de Nicolás, Alexandra y 3 de sus hijos. Sin embargo, los cuerpos de Alexei y Anastasia no fueron hallados hasta 2007, en una ubicación cercana. Este hallazgo cerró un capítulo, pero no extinguió el misterio. ¿Por qué tardaron tanto en ser encontrados? ¿Qué secretos intentaron ocultar los soviéticos? El legado de los Románov. Hoy, la familia Románov es venerada como mártires por la Iglesia Ortodoxa rusa, y su historia sigue fascinando al mundo. Su caída no fue solo el fin de una dinastía, sino el preludio de un cambio radical que transformaría a Rusia en la Unión Soviética. ¿Crees que el destino de los Románov fue una consecuencia inevitable de sus decisiones, o fueron simplemente víctimas de un tiempo turbulento?
¿Qué habría pasado si Nicolás II hubiera sido un líder más fuerte o si Rasputín nunca hubiera entrado en sus vidas? El final. Sombras eternas sobre los Románov. El destino de los Románov se selló en el sótano de la casa Ipatiev, pero su historia no terminó allí. Los restos encontrados en 1979 y 2007 cerraron muchas incógnitas, pero dejaron otras abiertas. Algunos sostienen que la ejecución de los Románov no fue solo una decisión política, sino un acto lleno de simbolismo para los bolcheviques, quienes buscaban erradicar por completo la monarquía y todo lo que representaba. ¿Pero qué pasó con los registros que describían su ejecución? Algunos documentos desaparecieron y otros fueron modificados. Además, hay teorías que sugieren que no todos los hijos de Nicolás II murieron esa noche. Aunque la evidencia científica desmiente estas especulaciones, se ha planteado que los bolcheviques podrían haber mantenido a algunos miembros de la familia como rehenes en secreto para negociar con las potencias extranjeras. ¿Qué otras verdades podrían estar escondidas en los archivos secretos del Kremlin, aún inaccesibles al público? El bosque donde fueron encontrados los cuerpos también guarda un aire de misterio. Se dice que, en las noches de invierno, los habitantes locales aún evitan el lugar, afirmando que pueden escuchar gritos lejanos y ecos de pasos entre los árboles. ¿Son solo leyendas o un recordatorio del oscuro final de una dinastía que alguna vez reinó sobre una sexta parte del mundo? La historia de los Románov sigue siendo un reflejo de los extremos del poder, el sacrificio y la tragedia. Pero el misterio que envuelve su caída nos lleva a preguntarnos, ¿qué secretos aún permanecen ocultos, esperando ser revelados? ¿Y por qué, más de un siglo después, su destino continúa fascinándonos? Tal vez, la respuesta esté perdida en los ecos de un imperio que ya no existe, pero cuya sombra persiste.